Por favor, tomen sus Biblias y ábranlas a Hechos 2, versículos 42 a 47. Vamos a estudiar estas escrituras juntos, Hechos 2, 42 a 47. Y en verdad queremos pensar qué quiere decir cuando yo digo bienvenido a la iglesia, ¿eso qué significa para ti? Eso es darte la bienvenida a un edificio. Obviamente no estamos adentro de un edificio en este momento. Quiere decir bienvenido a la iglesia a las 10 de la mañana o a la corporación de Compass Bible Church Huntington Beach. ¿Qué quiere decir ir a la iglesia? ¿Qué es ser la iglesia? ¿De dónde sacamos esa idea de la iglesia? A lo mejor una experiencia que tienes es que fuiste a una iglesia y tuviste una experiencia mala. Y tú piensas, pues eso es lo que siempre hemos hecho y lo que hemos dicho, son tradiciones. Así que, ¿qué es realmente la iglesia? Y lo que vamos a tener aquí es la descripción de la iglesia que empezó en Jerusalén y vamos a ver el resumen de la iglesia y se toma como un ejemplo para que nosotros podamos tener una idea de qué es una iglesia. Ahorita tenemos que poner al lado nuestras propias opiniones o pensamientos. Tenemos que ver lo que la escritura describe de qué es la iglesia. Y les voy a pedir una vez más que se pongan de pie para leer la palabra de Dios. Y en nuestra iglesia estamos estudiando el libro de Hechos. Esto es diferente. Esto no es nomás una historia de qué sucedió, sino que es un resumen para enseñarnos qué es la iglesia. Yo voy a leer por nosotros Hechos 2:42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas, maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas, un gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Por favor, tomen asiento. Vamos a ver el versículo 42, que todos se dedicaban. ¿Quiénes son esos todos? Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. El todos no son los apóstoles, no es el liderazgo. Vayan conmigo al versículo 41. Dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Ese todos son los 3,000 que acaban de ser salvos. ¿Qué hicieron ellos? Creyentes nuevos al principio de la iglesia en las calles de Jerusalén. ¿Qué fue lo que hicieron? Vamos a ver lo que hicieron. Si están tomando notas, vamos a tomar apuntes de qué es lo que ellos hicieron. Y vamos a empezar con esto en capítulo 2, versículos 42 a 47. Los primeros creyentes estaban juntos como la iglesia. Vamos a ponerlo como capítulo 2, versículos 42 a 47. Los primeros creyentes se juntaron como la iglesia. Sabemos que los 3,000 que fueron salvos no fue como se fueron como en 3,000 caminos diferentes. No, ellos se juntaron. Fue una comunidad. Fue una experiencia en comunidad. No era nomás que tenías un padre en el cielo, pero también hermanos y hermanas aquí en la tierra. Los 3,000, y si recuerdan, eran de diferentes naciones que se juntaron en Jerusalén, gente de diferentes partes del mundo conocido, hablando diferentes lenguas. Todos se juntaron y tenían todo en común. El libro de Hechos a veces se llama los Hechos del Espíritu Santo. Podemos ver aquí en estos versículos es los hechos de los primeros creyentes. ¿Qué fueron lo que los
cristianos hicieron cuando ellos fueron salvos. Y dice en el versículo 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas y a la oración. Si están tomando notas, son 4 cosas que ellos estaban haciendo. Y si están viendo en sus Biblias, pueden subrayar, dedicaban, y también esa palabra, y también en el versículo 46, pueden subrayar el cada día, porque esto se está refiriendo a la misma cosa. En el griego, si estuviéramos leyéndolo en griego, podríamos ver la misma palabra y 2 veces distintas está diciendo que se dedicaban en el versículo 42 y en el 46 es cada día estaban reuniéndose, adorando juntos. Ahora, esta palabra de dedicaban en 42 también lo vimos en el capítulo 1, versículo 14, donde ellos se reunían para orar juntos. Ahora, esta palabra proscartideo es continuaban. Ellos seguían en eso y continuaban en las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y también participaban en las casas en grupos más pequeños donde tenían compañerismo y lo continuaban a hacer. No era nomás cada semana, sino cada día. Era algo diario. Así era. Estas personas, estos 3,000, se acaban de arrepentirse, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Cuando tú te arrepientes, tú cambias tu mente, volteas la forma en la que estás viviendo, ya no estás viviendo en pecado, y si ya no estás viviendo en pecado, ¿qué son las nuevas cosas que ahora estás continuando a hacer? Eso es lo que este pasaje nos va a enseñar. Lo que los cristianos hacen cuando ya no están pecando, ¿qué son esas cosas que ellos reemplazan? Vamos a ver. Y aquí dice, continúas en las enseñanzas de los apóstoles. Vamos a ponerlo como nuestro primer subpunto. Se reunían para las enseñanzas. Ahora, este es todo el grupo que se une. Estos 3,120 personas, ellos continuaban en el templo juntos, atendían el templo juntos para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. No sé si tú lo has pensado antes, pero lo que Pedro está predicando aquí en Hechos 2 y la gente está respondiendo y la gente se juntaba día tras día y ellos estaban teniendo la iglesia a las afueras. No sé si ustedes lo han pensado, pero nuestros servicios son extremadamente bíblicos aquí en el libro de Hechos. Podemos ver en el capítulo 3:11 y 5:12, parece ser que ellos se reunían en el porticó de Salomón y en un lugar específico del templo. Y si tú has ido a Jerusalén, a lo mejor tú has visto los escalones al sur, y ahora estos escalones del sur ahora llegan a un muro, pero originalmente era un templo. Y si tú has visto una imagen del templo o lo has pensado, si lo has buscado en el internet, si buscas el templo en el tiempo de Jesús, tú lo puedes ver y puedes ver que la mayoría está en las afueras. Y en el lugar en el centro estaba el lugar santo, pero la mayoría eran atrios de afuera, había atrios para los hombres, las mujeres, los gentiles, y había un muro que iba por todos a los alrededores y había unos escalones al sur y llegaban a las puertas de Hulda y había unas columnas que le llamaban el porticó de Salomón y son como de 49 pies en ancho. Y cuando tú vas a la iglesia y ellos iban a la iglesia, a lo mejor ellos buscaban sombra, a lo mejor se juntaban ahí abajo, los apóstoles estaban ahí, los demás estaban en las partes de abajo de los escalones, eran todos de toda parte del pueblo, todos caminaban al templo y a lo mejor
era muy emocionante porque había miles de personas que se estaban juntando y uno de los apóstoles se ponía al frente y a lo mejor su voz resonaba a través de las columnas, donde todos los pueden escuchar, pero a lo mejor era muy emocionante ver a toda la gente reuniéndose para escuchar a uno de los apóstoles enseñar. Es diferente en la ciudad vieja de Jerusalén, es algo muy único. Hay muy pocas ciudades en América donde tú puedes caminar. ¿Alguien caminó para venir a la iglesia? Hay algunos sí caminaron, vamos a aplaudir por ellos. Qué bueno, qué bueno. Nosotros tomamos vehículos para llegar aquí, la mayoría de nosotros. Si tú has ido a la vieja ciudad, tú sabes que es muy emocionante caminar a través de todas las calles que están por ahí, que van en diferentes direcciones. Y todos se juntaban allí en el templo. Y una vez yo estaba en Jerusalén en unos viajes y un buen amigo mío, hermano en Cristo, Scott Shue, si alguien lo conoce, él y yo estábamos en Jerusalén, era viernes, estaba la puesta de sol y nos dimos cuenta que era el sabítico y que los judíos estaban a punto de reunirse en el templo y nosotros estamos aquí en un hotel y dijimos, esta es nuestra oportunidad para ir al templo. Somos turistas, estamos aquí, es nuestra oportunidad para ir. Y estaba la puesta de sol y aquí vamos él y yo por la calle, Scott y yo, y ustedes me pueden ver, yo me veo muy americano. Si no saben cómo se ve Scott, nomás digo que cuando estábamos en Belén, un señor vino y le dijo, disculpa, señor Trump, ¿me puedo tomar una foto con usted? Y yo nunca había pensado que él se veía así, pero si tú estás en Israel y ves a Scott, tú piensas, wow, sí, te pareces a Donald Trump. Wow, nunca lo había notado. Y luego empezó a hacer las caras que hace Donald Trump y empezaron a ver muchas fotos por las redes sociales diciendo, Trump está aquí en Belén. Nosotros estábamos caminando por las calles y era un poco incómodo y había un grupo de muchachos que empezaron a hacer como suenos de metralleta y ahí íbamos caminando y tú vas pasando por estos lugares chiquitos y piensas que estás perdido, pero entonces llegas al templo y es muy grande y hay miles de judíos ahí y tienen sus gorras puestas y sus vestiduras y todos se están juntando y tú dices, wow, ¿cómo es que fue la primera vez que se juntó la iglesia, donde todos se juntaron para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, para tener estas multitudes de gente? Y podemos ver aquí que en el versículo 46 que se juntaban en el templo y se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas. O sea que no solo se reunían en el templo, sino que también se reunían en grupos más pequeños para el compañerismo. Vamos a ponerlo como el segundo punto. Compartían comidas en sus casas para tener compañerismo. Ellos se reunían en multitudes para escuchar las enseñanzas y luego había grupos más pequeños que iban a sus casas, compartían comidas, a lo mejor hablaban de lo que escucharon o oraban juntos. Si tú quieres una definición para el compañerismo de koinonia, es compartiendo la vida de Jesús. Eso es lo que es. Es cuando tú conoces la gente suficiente que tú sientes que eres como familia, que eres un hermano o hermana, tú sabes por lo que ellos están pasando y ellos saben de ti, los puedes alentar, confiesan sus pecados unos a los otros, oran por unos a otros. No sabemos cuántas casas tomaba para llenar 3,120 personas. Sabíamos que 120 personas estaban en un cuarto. No sabemos los tamaños de los grupos,
Pero es muy claro que ellos se reunían para las enseñanzas y luego iban a sus casas para tener compañerismo. Era muy personal. Y de hecho, esa frase de compartir comidas, la gente dice que también compartían la cena del Señor y ellos compartían el pan para recordar su cuerpo y luego la copa para recordar su sangre que fue derramada. Comían juntos y también era la cena del Señor, porque en ese tiempo ellos no tenían la Santa Cena durante el servicio, ellos tenían la Santa Cena como parte de la comida, a lo mejor comían juntos y luego después tomaban la Santa Cena para recordar lo que Jesús hizo hasta que Él regrese. Ellos comían juntos, se conocían en una forma personal y luego también dice, vamos a ponerlo como el tercer punto, es continuaban en oración. Tenemos que poner énfasis en esto porque ya lo había dicho antes, que ellos continuaban en oración en el capítulo 1, versículo 14, donde ellos estaban continuando en oración y ahora hay 3,120 personas y están enseñando y él lo quiere hacer claro que ellos están continuando a orar. Lucas está poniendo énfasis que esta es la fuerza que dirige la vida, es la oración. Tú tienes que continuar en oración a través de toda la vida de la iglesia. Hasta puedes escribir capítulo 6, versículo 4, donde los apóstoles dicen que tienen que dedicar tiempo en oración y a enseñar la palabra. Tú puedes decir que tú te estás dedicando a la oración, que tú estás continuando en oración. Yo te estoy preguntando a ti. ¿Estás orando en la forma en que Jesús lo hizo, donde vas en el lugar secreto y oras al Padre? ¿Eso es cierto de ti? Yo le pregunto a la gente todo el tiempo, ¿tú oras? Y ellos dicen, sí, oro todo el día. La pregunta es, ¿cuándo es el tiempo donde tú nomás oras, donde es toda tu atención, donde tú pasas tiempo en el lugar secreto, donde te vas ante el Padre? ¿Cuándo es que tú vas y oras con tus hermanos y hermanas? Sí, también tenemos que hacer eso. También tiene que haber tiempos donde tú oras a solas y también debe de haber tiempos donde tú oras con tus hermanos y hermanas. Eso no era extraño en los tiempos de cuando la iglesia empezó. Ellos estaban orando juntos. Quiero leerles esta citación cuando yo estaba estudiando este sermón. Este es un pasaje que escribió Martin Lloyd Jones. Él es un pastor en Inglaterra y dice, la oración es el mejor examen de un individuo. También es el mejor examen de una iglesia. Una iglesia puede estar floreciendo, puede tener éxito en términos de organizaciones, puede ser muy activa y aparentar tener prosperidad, pero si quieres saber si es una iglesia verdadera, examina la cantidad de oración que sucede. Así que este es un examen para de ti. ¿Tú vas a pasar este examen? Si tú estás orando, ¿estamos continuando en oración? Yo estoy muy emocionada de decirles que nosotros tenemos junta de oración cada lunes. Cada lunes por la noche a las 7, nosotros hablamos sobre la oración algunas semanas anteriores y ahora hemos visto más gente venir a orar. Vamos a darle gloria a Dios por eso. Eso es algo que Dios está haciendo que es alentador. La gente está orando en sus grupos de compañerismo, están orando a solas. Esto es lo que dirige y le da poder a la iglesia. Esto es poderoso porque el Señor está trabajando entre nosotros y está contestando nuestras oraciones. La cosa más importante que nosotros vamos a hacer en la iglesia es orar. Ahora, ¿tú eres parte de eso? ¿Tú estás continuando en oración? Ahora, vamos a continuar en Hechos 2:43. Vamos a tomar nota de cada cosa que Lucas describe de la iglesia. Esto es como era cuando estaban ahí.
Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Cuando tú ibas al templo y luego ibas a las casas, tú tendrías este sentimiento de temor reverente. Este es la palabra phobos. Es un temor en sus almas. Hay algo reverente, algo muy profundo que está sucediendo, que Dios está aquí entre nosotros. Así se sentía cuando ellos iban a la iglesia, cuando todos los creyentes se juntaban y tenían compañerismo en sus casas y tenían compañerismo, era como si Dios estaba ahí entre ellos. Tú lo puedes sentir, yo lo puedo sentir, es como si Dios estuviera aquí. Vamos a ponerlo como el siguiente punto. Reconocían que Dios estaba entre ellos. Era algo poderoso y profundo. Lo describe aquí como un temor reverente. Así se está describiendo la experiencia de la iglesia a través del libro de Hechos. Es algo más poderoso que nomás un sentimiento. Es que sientes que Dios está allí. Es algo pesado. Es más que nomás la gente reuniéndose. Es que Dios está entre nosotros. Y cuando la iglesia se junta, el punto de este pasaje es que la iglesia no es un edificio, una corporación, eres tú, es la gente de Jesús. Y cuando la gente se junta y Dios está entre nosotros, todos lo sienten en sus almas. Así es como es ser la iglesia. Vayan conmigo a capítulo 5. Vamos a ver cómo la gente es muy generosa cuando están dando. Vamos a ver 5:5 y está aquí Ananías y ellos mienten de la cantidad de dinero que ellos recibieron a vender unos terrenos. Y dice, en cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo que sucedido quedaron aterrados. Esa es la misma palabra. Dijeron, wow, ¿escucharon lo que pasó? Él mintió de cuánto dinero él dio a la iglesia. Y mira, él cayó muerta. Ellos estaban pensando, si yo miento, ¿me voy a caer muerto también? Había algo serio de, yo no quiero pecar. Había una convicción. Eso es por la cual ellos todos se arrepintieron. Ellos fueron cortados al corazón. El Espíritu Santo les dio a reconocer su pecado y se dieron cuenta que estaba bien en no más mentir porque la gente estaba muriendo. Podemos ver también en el versículo 11, gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que oyeron lo que había sucedido. Todos estaban diciendo, wow, están escuchando lo que está sucediendo, estos cristianos están cayendo muertos. Vayan conmigo a Hechos 9:31, como continúa a describir este temor que estaba entre la iglesia. Este es Hechos 9:31, que dice, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judía, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Había un temor, esta convicción de que yo no quiero pecar contra Dios, yo no quiero pecar contra mi padre, yo no quiero hacer que mi padre se enoje conmigo, eso pesa, pero también este sentimiento que Él está allí, que Él me está ayudando, que Dios está entre nosotros, que Él es invencible y nadie nos puede parar porque Dios está con nosotros. Es como un temor y una esperanza al mismo tiempo. Es más poderoso de lo que tú puedes experimentar. Es algo muy poderoso que puedes experimentar cuando tú sabes que Dios está allí. Así es como es ir a la iglesia. Esta sensación que Dios está entre nosotros. Cuando la gente se reúne, Dios está aquí. Eso es lo que quiere decir cuando decimos bienvenidos a la iglesia. Le das la bienvenida a la gente en la presencia de Dios. No importa el tiempo, el día que lo hacemos, lo que importa es que todos somos la iglesia y cuando nos juntamos, cuando el Espíritu Santo está entre nosotros, en cada uno de nosotros, y ahora nos juntamos,
Ahora lo sientes más de que cuando lo sientes cuando estás a solas y sientes Dios está entre nosotros. Eso es poderoso, eso es profundo. Y sientes ese temor, pero también estás siendo alentado al mismo tiempo. Vayan conmigo otra vez a Hechos 2 y vamos a ver lo que dice en el versículo 44. Y tienes que recordar que esta gente acaba de ser salva y estas son sus instintos del Espíritu Santo, que ellos se reunieron como una comunidad. Y tienes que recordar que Lucas ya ha dicho el punto que estas personas son de diferentes países y hablan diferentes lenguas. Y el mundo da valor a la diversidad, quiere que la gente se vea diferente, de diferentes géneros, de diferentes clases sociales. El mundo quiere que todos se unan y sean uno. El mundo siempre tiene la esperanza de eso, pero el único lugar donde vas a encontrar eso es en la comunidad entre la gente de Jesucristo. Así es como va a ser el cielo. Va a ser gente de todo tiempo de la historia, de cada tribu, de cada lengua, todos unidos como la gente de Jesucristo. Así era. Miren el versículo 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Cuando tú eres un cristiano, tú inmediatamente tienes una comunidad en la iglesia. Y miren el versículo 45. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. No es solo que ellos recolectaban y mientras gente hacía dinero, daban un poquito o estaban ahorrando y nomás dieron un poco. No, era como la gente estaba invirtiendo su dinero en una tierra, en una propiedad, en un hogar, y ellos tomaron eso y lo vendieron y luego agarraron esa contribución y lo compartían, era como un sacrificio de ellos y lo compartían para completar las necesidades de la gente. Si ellos tenían una propiedad, la vendían y se la daban a los demás. Así de juntos estaban. Yo he escuchado gente decir, no es mi dinero, es el dinero de Dios. No es mi casa, es la casa de Dios, pero yo nunca he escuchado la gente decir que no es mi dinero, es el dinero de la iglesia. Tú tienes una necesidad, yo tengo más de lo que necesito, yo te lo voy a dar a ti. Vayan conmigo a Hechos 4:32. Hechos 4:32 dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Muchas personas diferentes, ellos estaban unidos como uno. Es impresionante. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Ahora, nos va a dar ejemplos específicos, un buen ejemplo y un mal ejemplo. El mal ejemplo era Ananías y Zafaría, pero el buen ejemplo es aquí en el versículo 36. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Los apóstoles aquí estaban tan alentados que le dieron un sobrenombre, le pusieron el nombre Bernabé, y Bernabé en verdad es uno de los héroes del libro de Hechos. Él es el que encuentra a Saúl y lo trae a la iglesia. Y Saúl es Pablo.
se convierte en Pablo y lo trae a la iglesia. Y este Barnabé era reconocido por tener mucho ánimo y alguien que da aliento. Y él vendió su campo para darle el dinero a los apóstoles. Vamos a ponerlo como el siguiente punto. Bendicieron a los necesitados con su generosidad. Él le vendió el campo, dio el dinero y luego se le entregó el dinero a los apóstoles y ellos aseguraban repartir los recursos a todos los que estaban pasando una necesidad. ¿Tú conoces a gente así que ellos están cuidando de tu espalda? Que ellos no solo caminarían una milla, pero muchas millas por ti. Esta era la clase de sacrificio de estas personas. Era un espíritu de generosidad. Cuando tú compartes vida en Jesús, no nomás comparten sus casas o comida y su tiempo, también compartían su dinero. Y nosotros aprendimos esto en el libro de Filipenses. ¿Quién recuerda cuando estábamos leyendo el libro de Filipenses? No sé si tú sabes esto, pero al final de Filipenses, nosotros predicamos como los filipenses le entregaron dinero a Pablo y él lo describió como compañerismo. Parte de compartir la vida en Jesús es que la gente también compartía su dinero. Y desde que predicamos ese mensaje, hemos visto como la gente de esta iglesia han sido más generosos. Y esto ha sido un año muy difícil para nuestra iglesia y hemos repartido más dinero a la gente que nunca antes. Vamos a alabar a Dios por eso. La gente está siendo muy generosa. Esto está empezando a suceder en nuestra iglesia, donde la gente está teniendo este espíritu de generosidad que ellos quieren dar y la gente se está humillando y diciendo, yo tengo necesidad y nosotros tenemos esa oportunidad para cumplir con las necesidades de los demás. Esto ha sucedido este año a un nivel que yo nunca he visto antes. Eso era ser la iglesia que estamos viendo aquí. Vamos a ver otra vez Hechos 2, ahora vamos a ver versículo 46, vamos a ver el ejemplo que decían, adoraban juntos el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Hay gente que está recibiendo con gozo. A veces es difícil preguntar y pedir por ayuda. Y también hay gente que está pidiendo ayuda con gozo y hay gente que está dando con gozo y generosidad. Hay un aleluya, hay un amén que está resonando entre la iglesia porque dice todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y podemos ver lo que estaba sucediendo, que cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Podemos ver que ellos estaban disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, hasta la gente a sus alrededores. Todos tenían esa buena impresión de ellos. Había más gente que se estaba juntando, querían saber más sobre esto, más gente que se estaba apareciendo y la gente está diciendo, oye, ven a mi casa, vamos a compartir una comida. Ellos continuaban darle la bienvenida a los que iban siendo salvos para que ellos entraran en el compañerismo. Esa es la idea de hospitalidad, donde tú tratas a un extraño como alguien que es parte de tu familia. Tú escuchas sobre muchas iglesias estos días que las iglesias están yendo de grupos específicos y que la gente no está siendo bautizada o siendo salva, no hay nueva gente que se está incluyendo. Así no era la iglesia. Ellos estaban dando la bienvenida a la gente. Más y más gente que ellos estaban invitando a sus casas, más gente que estaba siendo salva, estaban siendo agregados. Y esta es una frase clave que el Señor estaba agregando. Puedes escribir al lado de versículo 47 del capítulo 5, versículo 14,
como la gente estaba siendo agregando, y podemos leer a través del libro que más y más estaban siendo salvos y se estaban multiplicando, ya no nomás estaba agregando, ahora entramos en multiplicación. Y ahora esto estaba sucediendo en las calles de Jerusalén. Y si tú ves el capítulo 3 versículo 1, puedes notar lo que dice, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo. Ahora va a empezar otra historia. Aquí, en los versículos de 42 a 47, no es una historia, es un ejemplo. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que este ejemplo se aplica a ti? ¿Cómo es que tú te evalúas? Vamos a llegar a nuestra última semana de grupos de compañerismo del año 2020. ¿Cómo es que tú has hecho en ser la iglesia? Vamos a regresar al capítulo 42. Vamos a ponerte aquí en este pasaje. Si tú puedes decir que en este año ha sido difícil, ha habido pruebas y obstáculos, así que tú puedes decir que tú has dedicado a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas y en la oración. Vamos a poner esta pregunta, ¿cómo es que tú estás haciendo en ser la iglesia? Si la iglesia no es un edificio, no es una corporación, la iglesia somos nosotros, Dios entre nosotros, nosotros compartiendo la vida de Jesús. ¿Cómo es que tú lo estás haciendo en ser la iglesia? Es tiempo de evaluar. Esto no es como una respuesta rápida o anótate, inscríbete. No, evalúa tu vida. Tú continúas en las enseñanzas, en el compañerismo. ¿Se puede decir de ti que tú continúas en oración? Vamos a hablar sobre las enseñanzas. ¿Tú en verdad lo tomas en serio? Que cuando alguien te está enseñando algo, tú tienes la expectativa que lo vas a aprender, que lo vas a aplicar a tu vida. Yo pienso que muchos cristianos que hoy en día que van a la iglesia lo tratan como ir a ver a un pastor a ser como un comediante, nomás lo están escuchando casualmente, nomás están escuchando por ciertas frases que les gustan. No, no, no. Si te están enseñando algo que tú necesitas saber para pasar al examen, como una certificación para tu trabajo, un examen que si tú no pasas, no vas a obtener ese trabajo. ¿Has tomado un examen o una certificación que necesita utilización? Si tú no pasas este examen, entonces no vas a tener un sueldo, no vas a tener dinero en el banco, al menos que tú pases este examen. Si tú vas a esta clase o a este entrenamiento, ¿cuánto le pones atención cuando se trata sobre dinero? Cuando tú vas a tener una calificación o vas a ser evaluado o te van a dar un examen para saber si tú en verdad sabes el material. Cuando tú escuchas a alguien enseñando, tú vas a ser esperado aprender y enseñarlo tú mismo. ¿Cuánto le pones atención cuando se trata de dinero? Porque te garantizo que lo que estamos enseñando en este momento es mucho más importante que eso. Y la gente no lo toma en serio. Va a haber gente que van a ir a su grupo de compañerismo y van a decir, ay, pues hay un versículo que dice, pero no saben en dónde está, no saben el libro, capítulo, versículo, y lo dicen, o a lo mejor saben en dónde están y lo tratan de decir, pero no lo dicen bien. Necesitamos poner más atención a las enseñanzas. Debes de saber el capítulo y el versículo, que tú se lo puedes decir a alguien más y lo dices con las palabras correctas y darle justicia a ese versículo. Tú tienes que venir a las enseñanzas como si tú lo vas a enseñar a alguien más, a tus hijos, a otras personas que tú vas a ser un discípulo. Tú quieres saber exactamente en dónde está, que se sobresalga de tu corazón, que tú continúes en eso y que no se te olvide cuando llegue la hora del lonche. Que no sea como, ok, nomás viene y ya se fue. No, las almas están ahí colgando y
Lo he escuchado y lo he escuchado varias veces, pero no te lo puedo decir. Esa es la iglesia en América. Por favor, no dejes que eso sea así. Te garantizo que cuando nuestra iglesia se junta, alguien se va a poner al frente y va a poder enseñar unas de las palabras que están en este libro. Yo tengo un hermano en Cristo que no se ha podido juntar en la iglesia por 8 meses porque tiene una situación, una enfermedad de alto riesgo. Y él por fin fue al grupo de compañerismo y él tiene notas, un libro muy grueso con todas sus notas, todo lo que él ha aprendido de las enseñanzas. Eso es lo que queremos ver. Gente que sus vidas están siendo cambiadas mientras aprenden la palabra de Dios, lo conocen y lo hablan con sus familias. Así es como esta iglesia creció, porque ellos se dedicaban a las enseñanzas. Ahora, vamos a hablar sobre compañerismo. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 10, versículos 24 a 25. Muchos usan este pasaje del por qué tenemos que ir a la iglesia. Vamos a ver qué en verdad está diciendo estos versículos. Dice Hebreos 10, 24 a 25. Este es un pasaje donde gente se está acercando a Dios y luego habla sobre la gente que se está alejando de Dios y regresa a su pecado. Y dice, pensemos en maneras de motivarnos uno a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Vamos a considerar otras personas. Yo estoy aquí en mi casa solo y lo que yo estoy pensando es en mi hermano o hermana y cómo es que los voy a alentar, cómo puedo provocar un fuego, una pasión para vivir por Jesús. Una pregunta que puedes escribir si estás tomando notas es, ¿quiénes son mis unos a otros? ¿Quiénes son estas personas? La iglesia de América no funciona en las iglesias de las escrituras. Aquí está diciendo, vayan a las casas para tener compañerismo, vayan a sus grupos de compañerismo. ¿Quiénes son tus unos a otros? Donde tú conoces sus vidas y ellos conocen tu vida. ¿Quiénes son tus hermanas que en verdad se sienten como hermanas porque ellas se han abierto a ti y tú te has abierto con ellas? ¿Cuáles son tus hermanos que tú dices, esta es mi vida día a día, así se siente mi vida, yo sé lo que pesa tu corazón, tú sabes lo que es difícil para mí? ¿Quiénes son esas personas? Tú no puedes decir que eres la iglesia si no tienes esas personas. Eso es lo que está diciendo versículo 24. No vayas al lugar donde todas las sillas se miran hacia adelante. No, ve a los lugares donde te ves cara en cara y compartes alma en alma. Esa es la iglesia. ¿Quién es el que tú puedes alentar en un nivel de almas? Eso es compañerismo. Tú le has preguntado a la gente aquí que dice, ay, vas a la iglesia y ellos dicen, ah, sí, claro, claro, yo voy a la iglesia. Qué bueno. ¿A cuál iglesia vas? Bueno, pues está allá, por esta calle, no recuerdo el nombre. La gente ni sabe el nombre de sus iglesias. Ir a la iglesia se siente muy opcional. Ir a la iglesia no es algo que se requiere aquí en América, es como algo que puedes hacer. Y los pastores en América saben que solo va a haber como el 33% de la gente de su iglesia que no van a ir. Y hay gente que está haciendo excusas de, ay, no puedo ir este día, ay, no puedo ir al grupo de compañerismo porque algo sucedió. Pero Hebreos 10, 24 a 25 está diciendo, no, esto es esencial. Si tú vas a ser la iglesia, miren lo que dice la advertencia en el versículo 25. Dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca.
se ve como si estamos en los últimos días, como si viene el juicio, que el día de que Jesús va a regresar se está acercando, entonces debes de tener más compañerismo. Tú estás siendo dicho que hay unos a otros que tú debes de considerar, que tú los debes de alentar y mucho más ahora que se acerca el día. Y al principio, en la iglesia que recién empezó, era como un instinto donde todos se juntaron a través del Espíritu Santo. Y ahora vemos en Hebreos, han pasado unos años y ahora podemos ver lo que sucedió con la gente que se alejaron del compañerismo y gente que tenía a lo mejor un buen punto al principio, que algo no les parecía, pero entonces se alejaron y luego, ¿viste lo que sucedió con esas personas? ¿Has visto esa persona que estaban ahí a tu lado y luego ellos se empezaron a alejar? Ahora, ¿cómo está pasando esa persona? Y podemos ver esta transición en el versículo 26, que ellos regresaron a sus vidas de pecado. Ahora todo lo que la expectativa que ellos tienen es el juicio porque ellos regresaron en su pecado. ¿Tú has visto esa gente donde la gente estaba ahí en compañerismo, pero no lo hicieron prioridad? Dijeron, ay, voy la semana que sigue o lo veo por el internet y ahora no es más un día que han perdido varias semanas. No seas una de esas personas, no te conviertas en una de esas personas. Gente que se aleja del compañerismo se hace daño en el alma. Piensan, ay, no me gustan estas personas, me voy a alejar y ellos son los que empiezan a sufrir. No importa lo que sucede o lo que pase, necesitamos seguir siendo la iglesia. Vamos a ponerlo como el punto número 1. Pase lo que pase, sigue siendo la iglesia. Hemos visto pruebas que nunca vimos que iban a suceder y no sé lo que va a pasar en el año 2021, pero sabemos lo que tenemos que seguir haciendo. Necesitamos seguir enseñando, seguir en compañerismo, cara en cara. Necesitamos compartir comidas y estar en oración. No importa lo que suceda, necesitamos seguir siendo parte del compañerismo, seguir siendo la iglesia. De hecho, vayan conmigo a Colosenses 3. Necesito que todos vean esto. Este sermón llega a esta idea. La idea del cristianismo es un deporte individual o es un deporte de equipo. Cuando tú eres un cristiano, tú estás jugando golf o tenis, o cuando tú eres un cristiano, tú estás jugando baloncesto. Esa es la pregunta. ¿Tú necesitas a otras personas que jueguen o tú puedes hacerlo tú solo? Tú tienes que ser parte de un equipo o tú y tu familia nomás pueden ser cristianos solos. Lo que nos dimos cuenta de la iglesia que empezó, ellos se juntaron. Nadie jugaba solo. Lo que vimos en Hebreos 10 y 24 era una advertencia de no te alejes, donde se estén juntando, ve a la hora, el lugar, hazlo en prioridad, continúa en el compañerismo. Miren lo que dice aquí en Colosenses 3. No es algo individual el ser cristiano. No lo más puedes ir con otras personas, también debe ser cierto de ti, pero es en una comunidad. Miren lo que dice en el versículo 1. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira a las verdades del cielo. ¿Quién puede ser que es un cristiano aquí? ¿Tú tienes una vida nueva? Ok, ¿tienes una vida nueva? Ok, entonces tú dejas tu vida vieja y te vas a poner lo nuevo. Miren conmigo capítulo 3, versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A lo mejor no hicieron esos pecados, pero a lo mejor lo que tú tienes son estos. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio.
No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán en medida que aprenden a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Ahora vamos a ver lo que es eso de ponerse y ser renovados. Vamos a verlo en el versículo 12. Dice, tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Esto es lo que dice, ponte bondad, humildad, gentileza. Tú necesitas ser parte de la familia. Esto requiere comunidad. Se requiere estar juntos para ser un cristiano. Es vístanse. El vístanse es un nosotros. No es algo individuo. Es ser cristiano y nos juntamos para ser uno. No puedes ser humilde tú solo, no puedes ser gentileza contigo misma. Eso no es lo que está diciendo. Déjate, digo, como son las iglesias en América. Yo he estado trabajando en las iglesias por casi 2 décadas y si a alguien no le gusta a alguien en su grupo de compañerismo, entonces cambian de grupo. Así funciona. Si alguien te hace algo donde tú piensas que ellos pecaron contra ti o te ofendieron, uno piensa, tengo que encontrar una iglesia nueva. Así es como funciona entre la gente. La gente cambia de iglesia porque tuvieron problema con una persona. Eso no es ser la iglesia. No, aquí dice, tú tienes un problema con alguien, tienes que ser comprensivo con las faltas de los demás, tienes que perdonarlos. Tú hiciste algo mal muchas veces y Jesús solo te perdonó algunas cosas. No, Jesús murió por tu alma. Él nunca te falló, así que no debemos de fallarles a los demás. Está diciendo aquí, esta es mi gente, estas personas que tú ves a tus alrededores, estas almas es la iglesia, estas son mis hermanos y hermanas, mi familia que Dios me ha dado. Este es mi barco y yo voy a irme en este barco con ellos porque esta es mi gente. Yo me voy a hundir con este barco, con mi gente, porque así es como me trató Jesús a mí. Si ellos pecan contra mí, yo voy a perdonarlos, yo voy a seguir amándolos. Eso es lo que nos hace la iglesia, eso es lo que hacen cristianos. Como el punto número 2, piensa en la iglesia como familia, no una actividad. Tú tienes que pensar en la iglesia como una familia. Miles de personas, familia. Ellos se juntaron para las enseñanzas. Ellos después se fueron a sus casas y se juntaron en grupos muy personales y les dieron la bienvenida a los demás. Ellos eran comprensivos unos a otros, tenían un amor, se perdonaban y estaban en perfecta armonía. No puedes ser un cristiano, no puedes tener una relación con el Padre si no tienes también a hermanos y hermanas que van ahí a tu lado. No eres hijo único como si eres un cristiano. Algunas personas aquí, algunas personas viendo por el internet, algo que tú debes de hacer es que tú debes de ir hacia ellos y decir, yo he fallado en compañerismo, yo no he sido comprensivo contigo, no te he perdonado, yo no me he juntado contigo en ese tiempo que nos habíamos puesto de acuerdo. Yo he encontrado excusas para no ir. Algunos de nosotros tenemos que ser humildes y admitir que no hemos sido como el ejemplo de la iglesia. Esto es lo que significa ser la iglesia. Aquí, en este momento, sentados en un estacionamiento, estamos llegando a la esencia de lo que es. No es el tiempo de servicio, no es Campus Bible Church, es todos nosotros juntándonos, es gente que yo pienso en ellos que no son familia, pero si ellos necesitan dinero, yo se los voy a dar.
Yo haría lo que fuera por estas personas. Eso es lo que es ser la iglesia. Ese es nuestro mandato que debemos de hacer. Es tiempo de empezar el año nuevo, de cómo se va a ver para ti ser la iglesia. ¿Cómo es que tú vas a continuar para conducirte en la manera de la iglesia? Deja oro por ustedes en este momento. Padre de los cielos, venimos ante ti y confesamos que nuestra idea de la iglesia no es lo que dice la escritura, que a lo mejor nuestras experiencias personales hemos tenido ejemplos malos en donde aprendimos, a lo mejor es una idea cultural de qué es lo que es la iglesia. Dios, nuestra cultura está haciendo el aislamiento un virtud. Está diciendo, en vez de amar a la gente, es alejarte de la gente. Oro que nosotros podemos ser la gente, que seamos comprensivos con unos con nosotros, que podemos perdonar y amar, que nos podemos seguir reuniendo, que nos podemos seguir teniendo ese compañerismo. Dios, yo oro que tú nos hagas esas clases de hermanos y hermanas aquí en Huntington Beach en el año 2020. Que este sea un lugar que la gente esté unida en amor de Jesucristo, que ese amor que celebramos en la Navidad, el amor que tú mandaste como un padre, que mandaste a tu hijo, que podemos compartir ese amor entre unos y otros, que podemos ser comprensivos, que gente va a decir cosas que nos va a ofender, que van a actuar en una manera que no nos gusta. Déjanos amarlos, que podemos orar por ellos, que cuando alguien peca contra nosotros, que nosotros seamos rápidos en perdonar, que el amor cubra una multitud de pecados, que el amor cubra su ofensa. Dios, yo me pregunto que a lo mejor hay gente aquí que está sosteniendo algo en su corazón, que los está vistiendo a ser la iglesia, que ellos lo puedan confesar porque eso no es lo que tú quieres. Que no importa el tiempo que sea, el lugar que sea, que esto sea una prioridad, que la gente se junte, que nosotros queremos saber que tú estás entre nosotros. Nosotros queremos sentir ese temor reverente, ese amor a los hermanos y hermanas, que queremos saber que nosotros somos tu gente y estamos reunidos en tu presencia y que tú estás aquí con nosotros en este momento. Así que déjanos ser la iglesia, ser la gente de Dios que se ha juntado aquí en la presencia de Dios y que haya un temor reverente en cada alma, que tú hayas salvado gente como nosotros, que tú has cambiado nuestras vidas que antes eran en pecado, que todos podemos decir hoy en día que está bien con mi alma porque Jesús me ha salvado y yo soy una de las personas de Dios. Oramos todo esto en tu nombre. Amén.